Seguimos en Hora y 30 y nos acompaña ahora el señor Ives Becerra. Él es director legal de Rutas de Lima. ¿Cómo está, señor Becerra? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por el espacio. Bien, el alcalde de Lima, el señor Rafael López Aliaga, ha dicho días atrás: invoco a los señores de Ruta de Lima para que el 29 de julio a las 12 de la noche devuelvan a la ciudad de Lima los peajes de la corrupción. Caso contrario, tenemos en nuestra estrategia un proceso totalmente legal que implementaremos. ¿Ustedes han entendido eso como un ultimátum? Bueno, en primer lugar, nosotros estamos en la operación de la concesión, como lo habíamos venido estando hace 10 años. Hoy por hoy tenemos un título, una orden jurisdiccional que nos habilita a continuar en la operación de la concesión. El tribunal arbitral. Una medida cautelar otorgada por un sí. tribunal arbitral, un tercer tribunal arbitral internacional, que dispone que continuemos en la operación del proyecto hasta que culmine ese tercer arbitraje internacional. Sí. Con lo cual, en realidad, existe un mandato jurisdiccional que ordena que continuemos en esta operación. De acuerdo, pero lo que yo le preguntaba es si ustedes han entendido esta forma de expresarse del alcalde como un ultimátum. Después discutiremos si es con arreglo a ley o no, pero digamos, la disposición de ánimo es aquello por lo que estoy preguntando. Nosotros entendemos que contamos nuevamente con una orden jurisdiccional para permanecer en la operación. Esperamos que esa orden se respete por parte de la municipalidad y de todas las entidades del Estado que tienen competencia en la materia. Es simplemente invocamos que se respete esa orden, que se respete el Estado de Derecho y que el 29, el 30 y sucesivamente sigamos en la operación de la concesión hasta que se dirime esta controversia por el único órgano pertinente y competente que tiene que hacerlo. Sin embargo, ¿han tomado precauciones con respecto a lo que podría o no suceder el 29, es decir, pasado mañana, 29 de julio? Desde el punto de vista legal que hemos venido explicando constantemente, el tema es meridianamente claro. Existen pronunciamientos que se han emitido por los principales centros de arbitraje del país, de hecho, los hemos recibido, en los cuales se expresa la preocupación por una potencial afectación al debido proceso arbitral, entre otras cuestiones. Entonces, desde el punto de vista legal, el tema es muy claro. Lo que nos preocupa es que con todas estas manifestaciones o esta expectativa que se está generando, desde el punto de vista social, se puede estar generando una potencial conmoción social, y frente a eso estamos pidiendo las garantías del caso aplicables al Ministerio del Interior, a la Policía Nacional del Perú. De hecho, la Fiscalía de Prevención del Delito ha emitido una disposición fiscal donde invoca a la Policía Nacional del Perú a que disponga el apoyo de la fuerza pública para poder evitar cualquier acto en contra de nuestro personal y de la infraestructura. Todo esto en estricto apego a la ley. Es decir, lo que los preocupa es la eventualidad de que se produzca una toma de los peajes tumultuaria, digamos. A ver, nuevamente desde el punto de vista legal, no existe base. Esa parte la tenemos clarísima. Pero digo, es que es importante que quede muy claro, porque tenemos un título que ordena que estemos. Claro, si no, la toma sería con la fuerza pública, pues por eso le pregunto si lo que temen es una toma tumultuaria, es decir... Justamente, para una toma con fuerza pública se necesita un título que no existe. ¿Okay? Aclarado eso, lo que estamos haciendo es invocamos a las autoridades. Porque tienen la preocupación de que eso pueda ocurrir. Porque tenemos la preocupación de que se haya generado una expectativa indebida respecto a que la concesión tiene que pasar a manos de la municipalidad o entregarse el 29, que no es ninguna fecha que esté atada absolutamente a ningún plazo ni contractual ni legal. Frente a ello, nosotros invocamos el apoyo de la fuerza pública, lo hemos solicitado, la Fiscalía de Prevención del Delito ya se activó, ya ofició a la Policía Nacional de Perú y esperamos contar con el apoyo de la fuerza pública. De la policía, de la fuerza pública. Bueno, está oficiada. Está oficiada, por eso digo, una cosa es oficiar y otra cosa es que digan sí, ok. En cumplimiento de sus funciones, tienen que brindar la fuerza pública frente a una orden jurisdiccional nuevamente, que es la que activa la protección que debe tener nuestro agente, nuestro personal y nuestras instalaciones. Además, en la eventualidad de que pudieran ser tomadas de manera violenta o tumultuaria, como decía yo, los peajes, eso no garantiza que los puedan administrar. Es decir,
tendrían que tomarlos, mantener esa situación y hacerla legal, lo que, por lo que usted explica, es una vía que no se puede transitar. Me refiero a la legal. A ver, hoy, tal cual está la situación, no hemos llegado a ese momento en el cual se ha dado una toma ilegítima de la concesión, ni se han generado estos actos vandálicos. Sí. Esperamos que eso no ocurra. Esperamos que prime nuevamente el Estado de Derecho, que se respeten las órdenes jurisdiccionales, que son la única garantía que un inversionista en el país tiene. Somos muy optimistas, o queremos serlo, de que esto se va a respetar. Ahora, en la invocación que leí al principio de la entrevista, el alcalde de Lima habla de una estrategia que contemple un proceso totalmente legal que implementarán. Ese proceso totalmente legal, en palabras del alcalde, solamente podría materializarse a través de una orden judicial a nivel nacional, digamos, que desconociera lo que dice el tribunal arbitral. ¿Es eso posible? No es posible legalmente. Legalmente el único foro competente para conocer este caso, y esta es una materia sometida a arbitraje, es el tribunal arbitral designado por ambas partes. Sí. Ambas partes venimos litigando este asunto, ambas partes estamos participando activamente, ambas partes hemos designado un tribunal, ambas partes tenemos la obligación de responder. Sí, y se ha constituido un tribunal de personas de mucho renombre y prestigio internacional, que son los únicos habilitados para decidir esta controversia al término de la misma. Es la única vía. Localmente, ninguna autoridad local, ningún juez, ningún magistrado tiene fuerza legal para modificar una orden jurisdiccional, que es la emitida en el mandato cautelar. Cualquier abocamiento de una autoridad local en esta causa será un abocamiento indebido y por lo tanto improcedente. Indebido, es decir, estaría cometiendo un juez o una juez que acogiera una medida en ese sentido, estaría cometiendo un delito. Sería improcedente. Bueno, pero esa es una consecuencia. Primero está el problema legal de proceder de esa manera, de conducirse de esa manera. Es improcedente. No corresponde. Ahora, la municipalidad, por boca del alcalde, ha estado haciendo una serie de observaciones respecto del tribunal. Ha dicho que, por ejemplo, no es competente para tomar la decisión que tomó, que los integrantes del tribunal han cobrado una cierta cantidad de plata para emitir esta especie de cautelar, y que, en fin, el hecho de que hubiese corrupción en el origen en la gestación de la relación entre Rutas de Lima, cuando era, además, el socio mayoritario era Odebrecht y no Brookfield como ahora, que eso vicia de origen todo el problema, y que eso le da legitimidad a la aspiración de decir no, esto lo vamos a administrar nosotros, ustedes aparte. ¿Qué tienen ustedes que decir al respecto? Sobre todo esto es poco largo el argumento. Sí. Empezando por el final, respecto a la invalidez o nulidad del contrato. Esa es una cuestión que ya se ha discutido. Existen 2 arbitrajes internacionales previos donde se ha sometido justamente la validez del contrato como materia controvertida, y 2 tribunales arbitrales internacionales distintos, conformados por profesionales de primerísimo nivel, han determinado que este contrato no tiene vínculo alguno con actos de corrupción, ni que tiene un fin ilícito, ni mucho menos está viciado con nulidad. Esa es una discusión zanjada en 2 arbitrajes internacionales en los cuales ambas partes hemos litigado por más de 5 años para poder zanjar esa controversia. Eso respecto al último tema. Respecto al primero que mencionaste en relación a la conformación del tribunal y, digamos, a eventuales pagos indebidos por emitir una cautelar. No dijo indebidos exactamente, ¿no? Pero al mencionar el monto, que me parece que era $500,000 cada uno de ellos, lo que estaba diciendo estaba sugiriendo que habían cobrado por emitir ese tipo de fallo, y que esa además era una cifra abultada. Me dijo él acá que no existía tarifario alguno para asignar esas cifras. Respecto a eso, primero respecto al tribunal. El tribunal lo hemos conformado ambas partes de común acuerdo. Rutas de Lima ha designado al árbitro que le corresponde, la municipalidad de esta gestión municipal actual ha designado al árbitro que eligieron,
y ambos árbitros designaron a un presidente del tribunal. Sí, como y eso ocurre normalmente. Como ocurre normalmente en cualquier contrato de concesión, en cualquier arbitraje internacional. Ese tribunal se constituye el presente año. Ese tribunal, evidentemente por su trabajo, cobra unos honorarios cuya determinación se basa en reglas objetivas establecidas en el reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Hay un apéndice, un anexo, que en función al monto de la controversia se determina los honorarios. Lo que cobran son honorarios. Por el proceso, Sí. por todo el proceso. No existe honorario por Asignados incidente. por cada una de las medidas que pueda adoptar ese... La medida cautelar es un incidente dentro de un proceso. Sí. Es un incidente que no resuelve la materia de fondo, simplemente ordena status quo, Claro. permanece rutas en operación hasta que nosotros decidamos si es conforme o no a la terminación. No hay un honorario por medida cautelar. Eso no es correcto. Eso no es lo que ocurre. Lo que ocurre es una determinación objetiva del monto de la controversia integral y órdenes dadas por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya a ambas partes para que financien esos costos determinados por un reglamento objetivo. Todo esto es transparente, todo esto es objetivo y no tiene absolutamente nada de irregular respecto a cualquier arbitraje internacional en los cuales recurrentemente participe el Estado peruano. Ahora, estos pagos a los que aludía el alcalde tienen que ser hechos por las partes. Por ambas partes. Pero en este caso entendemos que la municipalidad no ha hecho el suyo. Esa ya es una cuestión vinculada y se enmarca dentro de la confidencialidad del proceso. Haría mal en pronunciarme respecto a cómo se da los pagos, pero para no evadir tu pregunta, básicamente ambas partes elegimos a una entidad para que administre los fondos. Claro, y ambas Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. solventan. La Corte nos ordena a los dos efectuar determinados pagos y las partes hacen esos pagos a cuentas de esa entidad y esa entidad administrará como Y considere entiendo necesario que el pago a cuando los una de las árbitros. partes no hace el pago, no estoy hablando de ningún caso en particular, sino de todos en general, la otra parte momentáneamente puede poner esos fondos que luego le serán devueltos de alguna forma, sobre todo si es que obtiene la razón en el proceso de arbitraje. Tu pregunta nos permite explicar, primero, tú has mencionado un tema de la competencia de los árbitros, que no te había respondido. Sí. La competencia de los árbitros, y esto está plasmado en nuestra ley de arbitraje, en los reglamentos de arbitraje de las instituciones modelo en el mundo, y hay un principio básico que protege a la institución arbitral, que es que la competencia del tribunal o de los árbitros la determinan los propios árbitros. Los propios árbitros se determinan si son competentes o no para conocer determinada materia. Eso por un lado, una entidad o una institución que proteja el arbitraje. Y por otro lado, lo otro que has preguntado, ¿qué pasa si una parte no paga? Si una parte no paga, el proceso arbitral no es que quede trunco, se habilita a la otra parte, que está en el caso, para que pague en subrogación y de esta manera el proceso pueda tener impulso. Estas dos son instituciones básicas, inherentes a cualquier arbitraje, local o internacional, recogidas en todas las normas, que protegen justamente y blindan esta jurisdicción especial, reconocida constitucionalmente como la militaridad judicial, para poder impulsar y que ese proceso arbitral continúe y acabe en un laudo arbitral. Entendemos, por otra parte, que ha renunciado la árbitro que colocó la municipalidad en el tribunal, la señora Martínez, ¿no es cierto? Es público que ha renunciado la doctora Martínez Coco. Sí. Es un árbitro muy reconocido a nivel local e internacional. Tenemos el máximo respeto por ella, pero tomó la decisión de renunciar. ¿Qué es lo que se hace para subsanar el problema que genera ese vacío, que falte una de las tres? Todo esto está reglamentado. Sí, hay un por eso reglamento nos cuente. aplicable en el cual hay una designación que ahora tiene que hacerse, ¿no? La parte que ¿Cómo se produce esa designación? En la municipalidad tendría que decir, ok, yo coloco a este otro árbitro en el tribunal. corresponde que la municipalidad designe al coárbitro de su elección en este Y caso. si no lo hace, Y si no lo hace, habrá una designación residual. ¿qué cosa es una designación residual? Será que la Cámara Permanente, la Corte Permanente de Arbitraje con sede en Pone La un Haya, árbitro de oficio, designará ¿no? un árbitro
y el tribunal se constituirá y seguirá avanzando el arbitraje. Ese es otro mecanismo de protección para que el proceso arbitral continúe su curso. Todo esto que estamos explicando realmente no es privativo del caso Rutas de Lima Municipalidad. Esto ocurre todos los días en procesos arbitrales. El Estado peruano ha tomado una decisión hace muchos años en las cuales todas las obras, los contratos de obra pública, los contratos de asociaciones público-privadas, los contratos de obra por impuestos, todos someten sus controversias a la jurisdicción arbitral, y esto lo ha hecho en protección de los inversionistas. Entonces, este mecanismo, esta decisión, justamente aplica a instituciones que hacen que el proceso arbitral se tenga que ir acomodando a distintas incidencias que pasen, se blinde y pueda finalmente culminar en la emisión de un laudo. ¿Y cuánto tiempo se produce, digamos, el hecho de que si la municipalidad no designa un árbitro, la institución misma designa, hace una designación residual, como usted ha mencionado? O sea, ¿cuánto tiempo va a tomar para que se recomponga todo el mecanismo y siga funcionando? Nuevamente, Mario, estamos entrando a, digamos, las entrañas de un proceso que por su naturaleza, es confidencial. Y yo no puedo, lamentablemente, desplayarme mucho más de lo que vengo diciendo, que es lo público, que hay un árbitro que renunció, que un árbitro que estaba designada desde el origen por esta gestión municipal, y que ante la renuncia de ese árbitro tienen que aplicarse disposiciones para reconstituir el tribunal. Ahora, finalmente, a propósito de Rutas de Lima no tiene un solo dueño. Tiene socios, digamos, que... Accionistas, claro, son socios en ese emprendimiento. ¿Cómo están distribuidas las proporciones en este momento? Bueno, Rutas de Lima está conformada por Brookfield, que es el accionista de control, que tiene la participación mayoritaria. ¿Cuánto? Del 57% del capital social. Después tienes a Sigma, que es un fondo de inversión peruano, que tiene el 18%, y luego tienes a Odebrecht, que tiene el 25%, que es el 25% que por contrato de concesión debe tener el socio estratégico del proyecto. Importante tu pregunta porque nos permite explicar que se ha pedido, Rutas de Lima le ha pedido... Cambió? Pero antes Odebrecht tenía una porción mayor. Tenía una porción mayor porque justamente fue el proponente de la iniciativa privada en su oportunidad. ¿Cuánto tenía? El año 2016, Brookfield compra o adquiere las acciones y adquiere la parte mayoritaria de las acciones del capital social. Ese 57 se lo compra a Odebrecht. Sí, correcto. Es decir, tenía 57 más 25 Odebrecht originalmente. Odebrecht es el proponente, tenía la integridad de las acciones. La integridad, es decir, al le inicio vende a Brookfield y le vende también a Sigma. A Sigma, correcto. Ok. Sí. Entendemos que incluso podría vender toda su participación si es que se llega a un acuerdo, Odebrecht, digo. Justamente estaba tratando de explicar que Rutas de Lima ha solicitado una modificación al contrato de concesión hasta en 2 oportunidades. ¿Por qué? Porque la participación que tiene el accionista Odebrecht del 25% está atada, su permanencia, a la culminación de las obras obligatorias del proyecto. Hay que recordar que este proyecto tiene 3 tramos, y un tramo muy importante es el tramo de la Ramiro Prialé, en el cual las obras obligatorias no pueden ejecutarse ante la falta de entrega de terrenos por parte de la municipalidad. Entonces ese hito de culminación de obras obligatorias está un poco lejano. Frente a esa situación, Rutas de Lima ha solicitado una modificación, y esto es público porque está en el portal de la municipalidad, una modificación contractual para cambiar esa condición y esa transferencia de calidad de socio estratégico pase con el accionista mayoritario de control. Ese es un pedido que hoy existe y está en el portal de transparencia de la municipalidad, y esperamos pues que se le dé trámite e impulso a esa modificación. Es decir, la municipalidad es la que tendría que decir sí, ok, vamos con esta modificación. Rutas de Lima ha solicitado la modificación en 2 oportunidades. ¿No ha tenido respuesta alguna? Con la presente gestión municipal no. ¿Con la anterior? Con la anterior, esta es una adenda que se ha planteado desde el año 2016 y se impulsó y se avanzó. Lamentablemente no se concretó, y después de eso tuvimos que pedirla nuevamente, y hoy existe un expediente con la actual gestión municipal en la cual Rutas de Lima ha pedido el cambio. Pero no han obtenido respuesta alguna. Aún no, es un proceso en curso, esperamos que se pueda reactivar. Muy bien, pues esperemos que no ocurra nada el 29. No, si me permites, simplemente nosotros queremos invocar al diálogo
Este es un proyecto de largo aliento que beneficia a la ciudad. Nosotros somos un concesionario como tantos que hay, tenemos que estar explicando estas cuestiones arbitrales. Con el Perú tomó una decisión de arbitrar en todos sus proyectos de infraestructura, y este arbitraje nuestro no tiene nada de inusual. Simplemente queremos ser enfáticos en reafirmar que tenemos las puertas abiertas para conversar con nuestra entidad concedente, para conversar con cualquier gobierno local vinculado a nuestra concesión, y que esperemos que la calma pueda primar y el Estado de Derecho se respete. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Invitado, el director legal de Rutas de Lima, el señor Ives Becerra, por acompañarnos. Gracias. Vamos a una pausa y volvemos.